Mi marido y su madre asumieron que la propiedad de $2 millones de mi herencia les pertenecía, pero les tengo una sorpresita. Mi nombre es Isabel, tengo 38 años, y hasta hace 6 meses, creía tener dos cosas seguras en la vida: el amor incondicional de mi padre y un matrimonio feliz con mi marido, Ricardo. Ahora sé que solo una de esas dos cosas era real. La historia de cómo mi familia política intentó robarme un legado de $2 millones no empieza con gritos ni peleas, sino con un silencio incómodo en la lujosa sala de estar de una casa que olía a pintura fresca y a codicia. La casa era el último regalo de mi padre, un hombre que había trabajado toda su vida para dejarme un futuro seguro. Falleció hace un año, dejándome como única heredera de su propiedad más preciada. Una hermosa casa en las afueras, libre de deudas, valorada en poco más de $2 millones. Era más que ladrillos y cemento. Era el hogar donde crecí. Cada rincón lleno de recuerdos de su risa y sus consejos. Para mi marido Ricardo y, sobre todo, para su madre Marta, esos recuerdos no valían nada. Ellos solo veían el signo del dólar. Ricardo es, o era, un buen hombre, pero su mayor debilidad siempre ha sido su madre. Marta es una de esas mujeres que cree que su hijo es un rey que merece el mundo, y que yo era simplemente la afortunada plebeya a la que se le permitió compartir su trono. Desde que nos casamos, su vida ha sido una campaña constante para asegurarse de que los intereses de Ricardo estuvieran siempre por encima de los míos. Toleré sus comentarios pasivo-agresivos y sus sugerencias sobre cómo debería manejar mi carrera y nuestro hogar por amor a Ricardo, para mantener la paz. Pero cuando mi padre falleció y la casa pasó a mi nombre, su sutileza se evaporó y fue reemplazada por una voracidad descarada. Una casa tan grande para ustedes dos es un desperdicio, le decía a Ricardo en las cenas, mientras yo estaba sentada justo enfrente. Con el dinero de la venta, Ricardito podría por fin abrir esa consultoría que tanto quiere y dejar su aburrido trabajo de oficina. Ricardo, en lugar de defenderme, simplemente asentía, sus ojos brillando con la semilla de la codicia que su madre le plantaba. Lo que ellos no sabían era que mi padre conocía a Marta mejor que nadie. En sus últimos días, en el hospital, tuvimos una conversación que en ese momento me pareció extraña, casi paranoica. Isa, me dijo, su voz debilitada pero sus ojos tan lúcidos como siempre. Esta casa es tuya. Tu seguridad. Tu independencia. Ricardo es un buen chico, pero es débil, y su madre es como una hiedra venenosa. Se enreda en todo hasta que lo ahoga. Me hizo memorizar el nombre y el número de su abogado de confianza, el señor Vega. He dejado una carta con él, junto con un documento. Si alguna vez, y escúchame bien, si alguna vez sientes que te están presionando con la casa, si ves que sus verdaderos colores salen a la luz, solo tienes que llamar a Vega y decirle la palabra clave, el roble viejo. Él sabrá qué hacer. En ese momento, le aseguré que estaba exagerando, que Ricardo nunca haría algo así. Qué ingenua fui. La traición se manifestó plenamente un martes por la tarde. Llegué a casa después de un día agotador en el trabajo, soñando con una taza de té y un poco de silencio. En lugar de eso, encontré a Ricardo y a Marta en el salón, riendo a carcajadas con dos desconocidos, una mujer con un traje impecable y un hombre que sostenía una cinta métrica. El aroma a café caro y a perfume llenaba el aire. La mujer del traje, una agente inmobiliaria de una firma de lujo, me sonrió como si yo fuera una invitada. Isabel querida, justo a tiempo, Ricardo y tu suegra me mostraban la propiedad. Tiene un potencial increíble en el mercado actual. Me quedé helada en el umbral, mirando a mi marido. Él se acercó, me dio un beso en la mejilla y dijo, con la naturalidad de quien comenta el estado del tiempo: Amor, mamá y yo hemos estado hablando, y hemos decidido que lo mejor es vender. Con el dinero, podemos comprar un apartamento moderno en el centro, y yo puedo lanzar mi negocio. Es la decisión más inteligente para nuestro futuro. No me estaba preguntando. Me estaba informando de una decisión que habían tomado sobre mi propiedad, mi herencia, mi vida. Marta me miraba desde el sofá con una sonrisa triunfante, la viva imagen de la victoria. En ese instante, mientras el mundo se me caía a pedazos, la voz de mi padre resonó en mi cabeza, clara y firme. El roble viejo. Mi rostro permaneció impasible, pero por dentro, una calma helada reemplazó el shock. Ellos pensaban que habían ganado. Pero solo acababan de caer en la trampa que mi padre les había tendido desde la tumba. Cualquier otra versión de mí misma habría gritado, habría llorado,
habría desatado el huracán de traición que sentía en el pecho. Pero la mujer que estaba parada en el umbral de su propia casa, siendo tratada como una invitada, no hizo nada de eso. La voz de mi padre en mi memoria fue un ancla. Me enderecé, forcé una sonrisa serena y caminé hacia el centro de la sala. Miré a la agente inmobiliaria y luego a mi marido. Es una idea interesante, Ricardo. Muy audaz, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Obviamente, una decisión de $2 millones no se toma a la ligera. Necesitaré ver el estudio de mercado, las proyecciones, y hablar con nuestro asesor financiero. Marta frunció el ceño, claramente insatisfecha con mi falta de drama. Ricardo, en cambio, se relajó visiblemente, confundiendo mi calma con su misión. Claro, amor. Por supuesto, dijo, aliviado. Te enviaré todo. Sabía que entenderías que es lo mejor para nosotros. Se creyeron victoriosos. Me vieron como un pequeño bache en el camino, una formalidad que sería fácilmente gestionada. Y yo los dejé creerlo. Jugué mi papel a la perfección durante los siguientes días, convirtiéndome en la esposa dócil e indecisa, mientras por dentro, la maquinaria de mi venganza se ponía en marcha. A la mañana siguiente, mientras Ricardo estaba en la ducha, salí al jardín y marqué el número que mi padre me había hecho memorizar. Despacho Vega, buenos días, contestó una voz profesional. Buenos días, respondí. Me gustaría hablar con el señor Vega. Mi nombre es Isabel, soy la hija de Antonio. Hubo una pausa. Un momento, por favor. Unos segundos después, la voz grave y familiar del abogado de mi padre sonó al otro lado. Isabel, qué sorpresa. Lamento mucho lo de tu padre. Un gran hombre. Gracias, señor Vega. Lo llamo por un asunto que él y yo discutimos. Me dio una palabra clave. El silencio en la línea fue denso. Dígame, dijo el abogado. Respiré hondo. El roble viejo. Escuché un suspiro al otro lado, una mezcla de tristeza y resolución. Entiendo, dijo Vega. Sabía que este día podría llegar. Tu padre era un hombre muy previsor. Isabel, el testamento que se leyó fue solo la primera parte de su plan. Hay un segundo documento, un fideicomiso. La casa nunca fue transferida a tu nombre directamente, sino a un fideicomiso irrevocable del cual tú eres la beneficiaria principal. Tu padre lo hizo así para proteger la propiedad. La revelación me dejó sin aliento. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Significa, explicó Vega, que tú tienes el derecho de vivir y disfrutar de la casa de por vida, pero no puedes venderla sin mi consentimiento como cual basea del fideicomiso. Y aquí viene la parte que tu padre diseñó específicamente para tu suegra y tu marido. El fideicomiso tiene una cláusula de protección muy clara. En caso de que tú seas coaccionada, manipulada o presionada por tu cónyuge para vender la propiedad en contra de tu voluntad, ese cónyuge, Ricardo, queda inmediata e irrevocablemente excluido, no solo de cualquier beneficio de este fideicomiso, sino de cualquier otra parte de tu herencia o patrimonio, presente o futuro, en caso de divorcio. Tu padre lo llamó la cláusula antibuitres. Me eché a reír, una risa genuina por primera vez en días. Era brillante, tan previsor y protector como siempre había sido. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Nada, respondió Vega. Los deja seguir. Deja que gasten dinero en tasadores, en abogados, que se emocionen. Deja que encuentren un comprador. Cuanto más avancen, más dura será la caída. Tú solo espera a que te pongan un contrato de venta en la cara. Y entonces, me llamas. Colgué el teléfono sintiéndome 10 veces más fuerte. Durante las siguientes 2 semanas, observé el circo con una distancia casi clínica. Marta venía a la casa casi a diario, hablando de cocinas de mármol y piscinas climatizadas. Ricardo pasaba horas en el teléfono con la agente, negociando ofertas. Me presentaban papeles, cifras, y yo respondía con evasivas calculadas. Necesito revisarlo con más calma. Aún no estoy convencida del precio. Su paciencia se fue agotando. La presión aumentó. Una noche, Ricardo entró en el estudio donde yo estaba trabajando. Su cara era una máscara de frustración. Isabel, esto tiene que parar, dijo, su tono perdiendo toda la falsa dulzura. Hemos recibido una oferta fantástica, casi 2.5 millones. La agente dice que debemos aceptar ya. ¿Qué más necesitas pensar? Es una decisión importante, Ricardo. Él me interrumpió, golpeando la mesa con la mano.
No, no lo entiendes. Es mi futuro también. Tengo derecho a la mitad de esta casa. Si no firmas, te pediré el divorcio y un juez me dará la razón. Así que firma. Hazlo fácil o lo haremos difícil. Era la amenaza que Vega y yo estábamos esperando. La coacción explícita. El viernes por la tarde, entraron juntos en el salón, triunfantes. La agente inmobiliaria estaba con ellos, con un contrato grueso y un bolígrafo. Es la oferta final. La aceptamos, dijo Ricardo, su voz llena de una arrogancia insoportable. Solo falta tu firma. Firma, Isabel. Me tendió el contrato. Lo tomé, sentí el peso del papel en mis manos. Los miré a los tres, a sus caras expectantes y codiciosas. Entonces, con la sonrisa más dulce que pude fingir, dije: por supuesto. Pero antes de poner mi nombre en nada, me gustaría que un experto legal le echara un vistazo. Se llama señor Vega, es el abogado de mi padre, y creo que tiene algo muy importante que explicarles sobre nuestra casa. La sonrisa de Ricardo se congeló. Marta y la agente inmobiliaria intercambiaron una mirada de fastidio. La idea de que un abogado de la familia revisara algo que ellos ya consideraban un trato cerrado era, en sus mentes, un obstáculo ridículo. Una última pataleta de mi parte. Bueno, si es necesario, dijo la agente con un suspiro, mirando su reloj de lujo. Pero la oferta expira en 48 horas. Que tu abogado se ponga en contacto con el mío mañana a primera hora. Ricardo asintió, tratando de recuperar el control. Exacto. Llama a tu abogado, Isabel. Que revise los papeles y acabemos con esto de una vez. Se sentía tan seguro, tan dueño de la situación, que no vio el abismo que se abría a sus pies. Esa noche dormí profundamente por primera vez en un año. A la mañana siguiente, llamé a Vega y le expliqué la situación. Perfecto, dijo con una calma profesional. Sugiere una reunión en la casa esta misma tarde. Diles que es para que yo pueda ver la propiedad de la que hablamos antes de dar mi visto bueno. Estaré allí a las 5. Hice lo que me pidió. Ricardo y su madre aceptaron a regañadientes, ansiosos por cerrar el trato. La trampa estaba lista. A las 5 en punto, la sala de estar de mi padre se convirtió en un escenario. Ricardo, Marta y la agente estaban de un lado, impacientes y arrogantes. Yo me senté en el sillón favorito de mi padre, sintiéndome extrañamente serena. El señor Vega llegó puntualmente. Era un hombre mayor, con un traje impecable y una mirada que no admitía tonterías. No saludó a nadie más que a mí. Entró, dejó su maletín de cuero sobre la mesa de centro y se sentó a mi lado. Bien, dijo la agente forzando una sonrisa. Señor Vega, como verá, el contrato de venta es estándar. Una oferta excelente. Vega levantó una mano, un gesto pequeño pero que silenció la habitación al instante. Disculpe señora, dijo, su voz resonando en el silencio. Creo que hay un malentendido fundamental. Ustedes están aquí para discutir la venta de una propiedad que legalmente no está en venta. Ricardo soltó una risa nerviosa. Disculpe, ¿quién es usted? La casa es de mi esposa Isabel. Vega lo miró por encima de sus gafas. No, señor. La casa no es de Isabel. La casa pertenece al fideicomiso testamentario Antonio Ferrer. Isabel es la beneficiaria principal, sí. Pero yo soy el cual albacea. Y sin mi firma, cualquier contrato de venta que ustedes tengan es tan útil como el papel higiénico. El color desapareció del rostro de Ricardo. Marta se puso de pie. Eso es ridículo, yo vi el testamento, la casa era de ella. Usted vio la primera parte del testamento, señora, replicó Vega sin inmutarse. La parte que se hizo pública. Pero el señor Ferrer era un hombre precavido. Creó un fideicomiso para proteger a su hija de influencias indebidas. Abrió su maletín y sacó un documento encuadernado. Y este fideicomiso, que es legalmente vinculante, tiene una cláusula muy específica, la 11b. Permítanme leerla. Se aclaró la garganta. En el caso de que la beneficiaria principal, Isabel Ferrer, sea objeto de coacción, manipulación o amenazas por parte de su cónyuge con el fin de forzar la venta de esta propiedad. Vega levantó la vista y miró directamente a Ricardo. Dicho cónyuge quedará, en ese preciso instante, excluido de cualquier reclamación presente o futura sobre el patrimonio de la beneficiaria en caso de disolución del matrimonio. El silencio fue atronador. Vega continuó.
Mi clienta, la señora Isabel, tiene una grabación de una conversación de hace 2 días en la que usted, señor Ricardo, la amenaza explícitamente con un divorcio contencioso si no firmaba los papeles de la venta. Por lo tanto, la cláusula antibuitres, como a su suegro le gustaba llamarla, ha sido activada. La agente inmobiliaria fue la primera en reaccionar. Se levantó, recogió sus cosas con una furia silenciosa y sin decir una palabra, se marchó, dando un portazo. Sabía que había sido parte de un intento de fraude y no quería tener nada que ver. Marta, por otro lado, explotó. «Bruja, manipuladora», me gritó, su rostro rojo de ira. «Siempre lo planeaste, engañaste a mi hijo». Pero Ricardo no la escuchaba. Estaba pálido, mirando el documento del fideicomiso como si fuera una serpiente. Había perdido los 2 millones de dólares y, en el proceso, había perdido cualquier derecho sobre nuestro patrimonio conyugal. Había caído de cabeza en la trampa. Se volvió hacia mí, su voz un susurro ahogado. ¿Tú lo sabías todo este tiempo? Me levanté del sillón de mi padre, sintiendo su presencia protectora a mi alrededor. Lo miré, a él y a su madre, y por primera vez no sentí ni amor, ni miedo, ni ira. Solo sentí pena. «No, Ricardo», le respondí con una calma que lo destrozó más que cualquier grito. «Yo no te engañé. Simplemente, mi padre te conocía mucho mejor que yo». El silencio que quedó tras el portazo de la agente inmobiliaria fue más elocuente que cualquier grito. Marta me fulminó con la mirada, con los labios apretados en una fina línea de odio, pero no dijo nada más. Toda su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por la humillación pura. Ricardo seguía de pie en medio del salón, pálido, alternando la mirada entre el documento del fideicomiso sobre la mesa y mi rostro. Parecía un niño al que acababan de descubrir haciendo una travesura monumental. Fue el señor Vega quien rompió el hechizo. Se levantó, guardó calmadamente sus papeles en el maletín y dijo, con una formalidad cortante: «Creo que esta reunión ha concluido. Señora, señor, les pido por favor que abandonen la propiedad de mi clienta». No hubo más discusión. Salieron en silencio. Marta ni siquiera miró a su hijo. Ricardo caminó hacia la puerta como un autómata, sin atreverse a cruzar su mirada conmigo. Cuando la puerta principal se cerró detrás de ellos, el sonido retumbó en la casa vacía. Me dejé caer en el sillón de mi padre y respiré hondo por primera vez en semanas. El aire ya no olía a codicia, olía a libertad. Ricardo no volvió a casa esa noche, ni la siguiente. Se refugió en casa de su madre, como siempre hacía cuando las cosas se ponían difíciles. Su comunicación se redujo a una serie de mensajes de texto erráticos. Primero, la ira. «Me tendiste una trampa, tú y tu estúpido abogado». Luego, la culpa. «Mamá me convenció. Ella me llenó la cabeza de ideas». Y finalmente, la patética súplica: «Isa, por favor, podemos arreglar esto. Olvidemos lo que pasó. Te quiero». Leí cada mensaje sin responder. Eran las últimas convulsiones de un matrimonio que ya estaba muerto. Yo, por mi parte, no perdí el tiempo. A la mañana siguiente, mi primera llamada fue a un cerrajero. A mediodía, todas las cerraduras de la casa habían sido reemplazadas. Mi segunda llamada fue al señor Vega. «Quiero iniciar los trámites de divorcio», le dije, mi voz firme, sin un ápice de duda. «Lo antes posible». La notificación del divorcio pareció sacar a Ricardo de su estupor. Contrató a un abogado y, durante una semana, intentaron buscar una fisura en el plan de mi padre. Fue inútil. El fideicomiso era una fortaleza legal inexpugnable. La cláusula antibuitres era clara como el agua. Su abogado, un hombre práctico, debió explicárselo sin rodeos. El señor Vega me contó el contenido de la primera y única llamada de negociación. El abogado de Ricardo exigía el 50% del valor de la casa. El señor Vega se limitó a reírse y a enviarle por correo una copia del fideicomiso y la grabación de la amenaza de Ricardo. No volvieron a llamar para exigir nada. El siguiente comunicado fue una oferta de acuerdo. Ricardo aceptaba un divorcio de mutuo acuerdo sin reclamar nada de la casa, a cambio de que no se le exigiera pagar mis costas legales. Acepté. No necesitaba su dinero. Solo quería mi vida de vuelta. Marta, sin embargo, no aceptó la derrota tan fácilmente. Empezó una campaña de desprestigio.
llamó a mis tíos y primos, contándoles una versión distorsionada de la historia en la que yo era una esposa cruel y calculadora que había usado un truco legal para despojar a su pobre marido. Algunos la creyeron. Otros, los que realmente me conocían, no. No me importó. El veneno de Marta ya no podía alcanzarme. Una tarde, mientras ordenaba el estudio de mi padre, encontré una vieja foto de él y mía en el porche de la casa. Ambos sonreíamos. Recordé su voz. Tu seguridad, tu independencia. No había sido un acto de control, sino el acto de amor más puro. Un padre dándole a su hija no solo una casa, sino las herramientas para defenderla. Le di las gracias en silencio, sintiendo una profunda paz. La verdadera herencia no eran los 2 millones de dólares, era la lección de fortaleza que me había dejado. El final fue anticlimático, como suelen ser las cosas legales. Un par de semanas después, recibí una llamada del señor Vega. Isabel, ya es oficial, me dijo. Ricardo ha firmado todos los papeles, el divorcio ha finalizado. Colgué el teléfono. Caminé hasta el gran ventanal del salón y miré el jardín que mi padre tanto amaba. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas del viejo roble. Ya no había sombras en mi casa. El matrimonio había terminado. La guerra silenciosa había concluido. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba sola. Pero no me sentía sola. Me sentía libre. Los meses que siguieron al divorcio fueron como una lenta y profunda exhalación. Al principio, la casa se sentía inmensa, y el silencio, a veces, demasiado pesado. Cada rincón guardaba un eco de Ricardo, una sombra de Marta. Me di cuenta de que para recuperar mi vida, primero tenía que recuperar mi hogar. Empecé un fin de semana, con cajas, bolsas de basura y la música a todo volumen. Saqué del armario toda la ropa de Ricardo y la doné. Regalé los muebles caros y ostentosos que Marta había insistido en comprar. Pinté las paredes de colores cálidos que a mí me gustaban, llené los estantes con mis libros y colgué mis propias fotos. Transformé el jardín que mi padre amaba, plantando lavanda y romero hasta que el aire se llenó de su fragancia. No estaba borrando el pasado, lo estaba reemplazando con un presente que era exclusivamente mío. Invité a mis amigos, los que me habían apoyado en silencio, a una cena. Brindamos en la misma sala donde se había sellado mi destino, y esta vez, en lugar de tensión, las paredes resonaron con risas honestas. La casa, por fin, volvía a ser un hogar. La noticia de lo que les pasó a Ricardo y a Marta me llegó a través de una prima lejana que me llamó para mi cumpleaños. Me contó, con una mezcla de chisme y compasión, que la situación era un desastre. Ricardo, sin el colchón financiero que mi patrimonio le proporcionaba, nunca lanzó su gran negocio. Su ambición, resultó, era directamente proporcional a mi cuenta bancaria. Volvió a vivir con su madre, un hombre de casi 40 años durmiendo en su habitación de la infancia. Marta, por su parte, había perdido su estatus en el círculo familiar. La verdad, aunque edulcorada, se había filtrado. Ya no era la matriarca sabia, sino la madre codiciosa que había empujado a su hijo a la ruina por un plan que le salió terriblemente mal. Se habían convertido en una anécdota triste, un cuento con moraleja sobre la avaricia. No sentí alegría al escucharlo. Sorprendentemente, no sentí nada. Eran las consecuencias lógicas de sus propias decisiones, y sus vidas ya no tenían ningún poder sobre la mía. El encuentro final, el que selló el pasado para siempre, fue casual y extrañamente pacífico. Fue un sábado por la mañana en un mercado de agricultores. Yo estaba comprando flores, disfrutando del sol. Y entonces los vi, al final de un pasillo, discutiendo en voz baja por un cartón de huevos. Marta se veía más vieja, su rostro marcado por una amargura permanente. Ricardo parecía encogido, un hombre derrotado que seguía las órdenes de su madre. Me vieron. Por un instante, nuestros ojos se cruzaron. Vi el pánico en los de Ricardo, el odio impotente en los de Marta. Y en los míos, ellos no vieron nada. Ni rabia, ni dolor. Solo el reconocimiento vacío que le das a un extraño. Me di la vuelta, pagué mis flores y seguí mi camino, sin acelerar el paso, sin mirar atrás. En ese momento supe que la historia había terminado de verdad. Ya no eran los villanos de mi vida. Ni siquiera eran personajes secundarios. Simplemente, ya no estaban en mi guión. Hoy, ha pasado más de un año. Mi vida no es dramática ni extraordinaria, y eso es lo que la hace tan maravillosa. El señor Vega sigue siendo un amigo de la familia,
nos llamamos en Navidad. Adopté a un perro viejo de un refugio, un compañero tranquilo que duerme a los pies de mi cama. He empezado a tomar clases de cerámica, llenando la casa con mis creaciones imperfectas y queridas. A veces, por la tarde, me siento en el porche, en la misma mecedora donde mi padre solía leer el periódico. Miro el viejo roble del jardín, cuyas raíces son tan profundas y fuertes como el legado que me dejó. La sorpresita que les tenía preparada a Ricardo y a Marta no fue solo un documento legal. Fue la revelación de que yo, al igual que mi padre, no me iba a romper. La casa nunca fue el premio. El premio fue la paz. Y esa, a diferencia de una propiedad de $2 millones, no tiene precio.